Bueno, ¿alguna duda sobre los sistemas de rectificación? ¿Cuántos sistemas de Sí, rectificación teníamos entonces? Tres. Tres, tres. onda completa, ¿El primero el cuál era? de media onda, Media onda. onda Segundo, Onda completa ujú, completa y y el puente. rectificador en puente. rectificador en puente. ¿Cuál es la función? Generar una onda, ¿sí? Pulsante, ¿sí? Que eliminábamos la parte negativa de la señal, ¿sí? Hasta este punto, nosotros podemos, tiene sus limitaciones. Yo, por ejemplo, con la salida, por más que sea 12 volts, no podría alimentar ciertos tipos de carga. Ya un circuito electrónico se va a ver muy distorsionada la señal, digamos, la entrada, y puede no funcionar, porque en realidad funciona con corriente continua y yo lo que le estoy inyectando, si bien no pasa por el semiciclo negativo, ¿sí? Es pulsante. ¿Por qué por ahí es tan importante que a veces en los circuitos de corriente continua no pase al revés la corriente? Porque, por ejemplo, ciertos componentes, cuando la corriente pasa en el otro sentido, los destruye, los rompe. Por ejemplo, un capacitor, si yo lo conecto al revés, ¿sí? Un capacitor que se llama polarizado, ¿sí? Lo conecto al revés, explota, ¿sí? Literalmente explota. Así que se destruye, porque no están pensados para esa función. Bueno, a continuación, lo que vamos a ver ahora es la siguiente etapa, ¿sí? Que es el filtrado. ¿Saben lo que es un capacitor? Creo que sí. A ver, yo les voy a mostrar una imagen. A ver, los capacitores, al igual que un montón de componentes, de acuerdo en el circuito que están, cumple una función, ¿sí? ¿Estos los vieron? ¿Han visto en algún lugar? Sí, Sí. Bueno, estos son capacitores polarizados y son los que nosotros vamos a ocupar para la fuente de alimentación. Ya vamos a ver para qué. Para el caso nuestro, que es una fuente de alimentación y que ya estamos trabajando después de la etapa de rectificación, vamos a estar hablando de que este es un capacitor que está funcionando en corriente continua. Por más que sea pulsante, vamos a idealizarlo como que es corriente continua. Bueno, vamos a entrar ahora al tema filtrados. Los filtros tienen, vamos a decir que tienen la finalidad, la etapa de filtrado, de suavizar esa corriente pulsante, ¿sí? Hay distintos tipos de filtro, de sistemas de filtrado, ¿sí? Algunos ocupan bobinas, algunos ocupan capacitores. Nosotros lo que vamos a ver, porque son relativamente más simples de entenderlos y por ahí los que pueden llegar a encontrarse ustedes, son los que son con capacitores, con esos componentes que yo le mostré antes. ¿Qué es un capacitor en esta función? Imagínenselo como que es un elemento que yo puedo almacenar energía. No es una batería, no es una batería, pero sí puedo almacenar energía, ¿sí? ¿Y para qué se hace eso? Ya les voy a mostrar unas formas de onda. ¿Cómo se conectan? En paralelo con la carga. Este es el filtro que tiene polaridad, ¿sí? Tiene polaridad, si yo lo conecto al revés, ¿sí? Explotaba, le dije. Este sería, yo le voy a explicar la parte más básica con un solo diodo, pero esto funcionaría igual para todos los casos. Bueno, esta parte de acá, ¿sí? Es la señal BI, o sea, antes del diodo, ¿sí? El voltaje de entrada a este sistema. Y esta forma de onda es la forma de onda que se da en este punto de acá, que puede ser igual en el capacitor o en la resistencia de carga. Resistencia de carga es lo que ustedes van a conectar a ese circuito, ¿sí? Miren esto. Tengo 0, T1, T2, T3 y T4. O sea, tengo distintos tiempos, tengo 4 tiempos distintos. ¿Qué va a pasar con el agregado de este pequeño componente que es un capacitor o lo pueden encontrar en algún libro como condensador? ¿Sí? En este caso acá este libro lo llama
condensador. Pero lo van a encontrar también como capacitor, inclusive acá en Argentina hablamos más de capacitor que de condensador. Desde cero, o sea, vamos a suponer que esto está desconectado, yo lo enchufo. Desde cero hasta este punto, ¿sí? Hasta T1, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar, ya esto, voy a salir de esto. De 0 hasta T1, el capacitor se va cargando, o sea que le va a ir entrando energía. Se va a comportar como una pequeña batería. No es una batería, funciona totalmente distinto. Y es como, por ejemplo, que adquiere la máxima carga posible para ese componente en un tiempo muy corto. ¿Sí? Imagínense que ustedes el celular lo podrían cargar en una centésima de segundo. ¿Sí? Toda la carga del celular la podrían hacer la carga en una centésima de segundo. Por eso es lo que tiene estos componentes, de que tienen ciertas limitaciones porque no puedo tener mucha carga. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando se está cargando, igualan el voltaje, por ejemplo. B1, fíjense que prácticamente va copiando, o sea, la salida va copiando a la entrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? O sea, se va cargando. A través de esta bobina, ¿sí? Esta bobina genera una especie de resistencia y ese capacitor se va cargando. Ahora bien, cuando llegamos al pico, al primer pico de la señal, ¿sí? Entre T1 y T2 va a pasar algo interesante. ¿Qué va a pasar? En este punto, el voltaje va a empezar a mermar, ¿sí? En la entrada. Ahora bien, en esta parte de acá, ¿sí? En el voltaje de acá, ya no va a actuar tanto el voltaje de la entrada, sino que yo voy a tener el voltaje que me quedó almacenado en ese capacitor, que va a empezar a descargarse, ahora en vez de esta resistencia del transformador, de la resistencia de la carga. ¿Por qué? Porque ahí el efecto es que el diodo, como yo tengo mayor voltaje del lado del capacitor, se bloquea, ¿sí? No deja pasar la corriente para el otro lado, se bloquea, y el capacitor se va a empezar a descargar, ¿sí? A través de esta resistencia. Esta resistencia, ¿sí? Es mucho más grande que la resistencia con la cual se cargó el capacitor. Vamos a suponer que esta resistencia es de 1 ohm, o sea, la del secundario del transformador, y la resistencia de carga de lo que ustedes tienen conectada es de 100 ohm. O sea, es 100 veces más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que este capacitor se va a cargar en un tiempo muy corto, pero el tiempo de descarga, ¿sí? Va a ser más lento. Y por tanto, en esta parte de acá, en BC, ¿sí? El voltaje en BC, no va a ser este voltaje que va descargando, sino que va a ser el voltaje que se va descargando del capacitor. Entonces, el efecto que hace el capacitor es suavizar estas partes huecas que quedaban anteriormente. ¿Se acuerdan que en el rectificador de media onda, la corriente hacía esto? Iba a saltitos y quedaban espacios vacíos. Al agregarle yo ese capacitor, lo que hago es como que hago un grupito electrógeno, vamos a decir, voy alimentando, cuando se queda, no le manda corriente el transformador porque está en el semiciclo que no rectifica, ¿sí? El capacitor alimenta el circuito, la carga, ¿sí? Esto estamos hablando de tiempo, acuérdense que ustedes que esto se produce 50 veces por segundo y como los tiempos son muy rápidos, esto prácticamente es imperceptible, pero es suficiente para que la señal de salida sea más suavizado y sea prácticamente una señal de corriente continua, que va a tener un pequeño voltaje, ¿sí? Que se llama derrizado, ¿sí? Que es una perturbación. No va a ser una forma de onda en una línea recta, como una batería o una pila, pero va a ser muy próxima a eso. ¿Se entendió? ¿Les quedó más o menos cómo es la idea? O sea que cuando la onda del circuito A ver, baja, cuando baja,
empieza a trabajar el El... capacitor y Ujú. alimenta la carga del capacitor. Pero por supuesto, el capacitor se va a ir descargando. Por eso fíjense que acá no es una línea recta, sino que empieza con una pendiente, porque se va descargando. ¿Hasta cuándo se va descargando? Hasta que el transformador vuelve a inyectar en el otro ciclo, ¿sí? Y carga el capacitor y se vuelve a repetir. Fíjese que solamente parte de cero en la primera, cuando usted lo conectan. Después no es cero, parte de más arriba, porque el capacitor está alimentando el circuito. Y acá lo último que les quiero mostrar es cómo se vería 3 ondas, pero ya para el rectificador de onda completa. En este caso de acá, mira, en amarillo, a ver si las puedo sacar esta acá que estorba. En amarillo tengo la señal original sin rectificar. En rojo, sí, o un bordón, no sé qué, color X, tengo la señal rectificada de onda completa. ¿Sí? Fíjense que está rectificada. Y en celeste, ¿sí? Lo que tengo es la señal ya filtrada. Fíjense que la forma que onda que tiene. No sé si la pueden ver. Ahí se las estoy moviendo para que la identifique. Y Más así es chatito. como queda o tiene otra etapa más. ¿Cómo? Así es como queda o tiene otra etapa más. Nosotros este año vemos hasta esta etapa. Después yo le puedo agregar otras etapas, ¿sí? Que son, porque hasta acá, si a mí me varía el voltaje de la entrada de la cooperativa, que sé yo, me varía, en vez de tener 220, baja a 180, varía la salida. Yo tendría que agregar otra etapa más, que es un regulador, ¿sí? Pero esto sería como para lo que el alcance que nosotros le podemos ver con los contenidos y los conocimientos que ustedes tienen para un quinto año. ¿Sí? Tenemos de las etapas posibles, tenemos la de transformación, rectificación y filtrado. Estaría quedando pendiente una que es la de regulación. ¿Sí? Esto puede ser ¿para qué les puede servir? Por ejemplo, que si ustedes hacen para, como les mencioné anteriormente, para cargo de batería, o por ejemplo, esto funcionaría sin problema, por ejemplo, un pequeño motor eléctrico que ustedes tengan que alimentar, funcionaría bien para alimentar un motor eléctrico. Por ejemplo, ustedes tienen un ventiladorcito, ¿vieron eso a veces de los camiones? Y lo quieren hacer funcionar en la pieza de ustedes con 12 volts, podrían hacer un circuito de este tipo para poder alimentar ese tipo de motor. Si ahora un circuito electrónico más complejo, no. Por ejemplo, si vamos a suponer que ustedes quieren cargar un teléfono o un dispositivo electrónico, no, ya tendríamos que agregarle los otros bloques que nos faltan. ¿Sí? Por ahora la intención para el taller de electricidad de quinto año es que ustedes entiendan o más o menos se lleven una idea cuáles son estas 3 etapas. La del transformador y su objetivo que es hacer la transformación, la del rectificador con sus 3 variantes y la etapa de filtrado. ¿Sí?